Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una información que se dio a conocer en los últimos días que de confirmarse sería algo muy grave, porque vincula a la UEFA y vincula al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Calculo que por la miniatura muchos sabrán de lo que estoy hablando, pero es algo que va más allá del fútbol, algo que en caso de confirmarse tendría que directamente dirimirlo la justicia ordinaria, es decir, la justicia de cada país, y nada tendría que ver los entes reguladores justamente de este deporte. Vamos a hablar de qué es lo que pasó, cuál es la nueva información que apareció y qué consecuencias podría llegar a tener. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su análisis y opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Hoy en día ya estamos en los cuartos de final de la Champions. Vamos a ver qué termina ocurriendo en la llave de Barcelona con Borussia Dortmund, en la llave de Bayern Múnich frente a Inter, en la de Paris Saint-Germain frente al Aston Villa y en la del Real Madrid frente al Arsenal. El conjunto merengue clasificó después de dejar en el camino al Atlético de Madrid en una llave muy, pero muy pareja y por sobre todas las cosas muy emocionante. Un partido en el cual ganan la ida 2-1 el Real Madrid y posteriormente termina cayendo 1-0 y se define por los penales. Y justamente uno de los puntos claves en esta definición por penales fue el penal de Julián Álvarez. Un penal que había ingresado, que parecía que sumaba para el Atlético de Madrid y que ponía en ventaja al conjunto colchonero, pero en el medio de la transmisión vemos cómo empieza a generar dudas. Hay una seña del árbitro de que estaba escuchando al VAR. Se hace una seña como de una cruz, como que no pasó nada, pero finalmente después en la transmisión de la UEFA vemos cómo ese penal había sido anulado. Todos nos quedamos con los ojos abiertos y no entendíamos bien qué había ocurrido, hasta que después se terminó confirmando que lo que cobró el árbitro a instancias del VAR es que Julián Álvarez había impactado la pelota al momento después de marcar ese penal con las dos piernas. Había tocado levemente en su pierna izquierda, había pateado con la derecha, por lo cual el penal no vale porque, como sabemos, no se puede pegar con ambas piernas o no puede haber un doble golpeo en un penal. Con ese fallo de Julián Álvarez o con ese gol anulado, luego tendríamos uno más por cada lado que no iban a terminar marcando, el de Llorente, evidentemente el más importante de todos, y el Real Madrid iba a avanzar. Polémica más, polémica menos. Julián mismo diciendo que él nunca sintió el toque, el Atlético de Madrid dando un poco la sensación de que sentían que lo habían perjudicado, el Real Madrid evidentemente festejando porque había pasado, pero ya después de muchas semanas se había olvidado. Hoy en día la verdad es que nadie venía hablando de este tema hasta que surgió esta última información que lo puede cambiar todo. Y es que un análisis forense encargado por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid pone en duda la autenticidad del video presentado por la UEFA para justificar la anulación del gol de Julián Álvarez durante la tanda de penales en el partido octavo de final de la Champions frente al Real Madrid. Según el informe, el material audiovisual contiene múltiples anomalías técnicas que apuntan a una posible manipulación del archivo original. Recordemos que había muchas cámaras, algunas daban la sensación, dependiendo del perfil, de que no había ningún toque, otras sí, de que había un toque sutil, pero todo se terminó aclarando mucho cuando al día siguiente la UEFA sube un video en el cual nos llamó un poco la atención, porque era muy evidente el toque de Julián Álvarez con la segunda pierna, casi que movía la pelota. Entonces sí, bueno, listo, ya con esa imagen no nos cabe ninguna duda de que evidentemente Julián Álvarez le pegó con las dos piernas y el gol no es válido. Sin embargo, justamente la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid pone en duda ese video que terminó presentando la UEFA diciendo que está adulterado. El informe, que fue elaborado tras un exhaustivo análisis técnico, señala que el video presentado por la UEFA no corresponde a una grabación original de cámara. Entre las irregularidades detectadas se encuentran inconsistencias en los metadatos, alteraciones en la estructura interna del archivo, anomalías en la entropía de los datos, modificaciones en la secuencia de imágenes y evidencias de clonación visual en regiones específicas. Además, el archivo carece de contenido sonoro, lo que refuerza más las sospechas sobre su autenticidad. El informe fue replicado por algunos de los principales medios españoles, que a partir de ahí llegó la noticia a todo el mundo. De acuerdo con la presentación, una de las señales más claras de alerta y las primeras que evidentemente encontraron es esto de la inconsistencia de los metadatos de los archivos, identificados como EBD001.
Según los expertos, este archivo presenta campos esenciales de metadatos sin valores válidos, algo que no es habitual en grabaciones originales generadas por las cámaras. Además, también se detectó que fue codificado y que se utilizó un encoder conocido como FFmpeg, una herramienta comúnmente empleada en procesos de edición y renderización de contenido multimedia. Estas evidencias sugieren que el archivo fue procesado o recodificado tras su captura inicial, lo que compromete su validez como material original. Básicamente, estas primeras pistas lo que nos dicen es que la grabación de la UEFA está editada y adulterada. Otro de los hallazgos destacados en el informe es la discrepancia en la estructura interna del archivo. Según los analistas, el orden de los bloques MP4 en el video es característico de archivos renderizados o editados con software en lugar de coincidir con el habitual de grabaciones realizadas directamente desde una cámara, lo cual refuerza todavía más la hipótesis de que esto fue editado posteriormente. En el análisis de la entropía realizado mediante algunas herramientas, reveló caídas bruscas en posiciones específicas del archivo, lo que podría indicar la existencia de bloques de datos sobrescritos, interpolaciones o inconsistencias en la comprensión. Respecto al análisis fotograma a fotograma del video oficial, también evidenció alteraciones en la secuencia de imágenes. Por ejemplo, el fotograma 60 se repite hasta 6 veces de manera consecutiva, lo que altera la cadencia temporal natural de la grabación, en contraste con la retransmisión en directo del partido, donde solo presenta repeticiones puntuales de 1 o 2 fotogramas, algo habitual en transmisiones en vivo. Esta duplicación masiva de fotogramas es consistente con técnicas de congelación de imagen, que podrían haberse utilizado para ocultar omisiones o modificar la percepción del tiempo en la acción grabada. Pero sin duda uno de los hallazgos más llamativos del informe es la detección de clonación visual en regiones específicas del video. Los analistas identificaron una posible clonación de la figura de Julián Álvarez en el fotograma 60 antes mencionado del video oficial. Esta clonación se evidenció mediante una superposición en blanco que marca zonas duplicadas. En contraste, la retransmisión en directo del partido no mostró signos de esta clonación, lo que presenta una diferencia significativa entre ambos materiales. Estos descubrimientos apuntan al uso de técnicas de edición por duplicación de fotogramas en el archivo oficial. Por último, otro aspecto que refuerza todavía más las dudas de la autenticidad del video es la ausencia total de sonido en el archivo presentado por la UEFA. Esta carencia no es coherente con una grabación original, ya que las cámaras suelen capturar tanto imágenes como sonido de forma simultánea. La falta de audio podría ser un indicio de que el archivo fue manipulado o editado y que no pueden hacer coincidir el audio con la imagen y por eso lo terminan mostrando sin justamente sonido. El informe presentado por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid pone en entredicho la transparencia y la credibilidad de la UEFA en la gestión de este tipo de situaciones. Las conclusiones del análisis técnico sugieren que el video utilizado para justificar la anulación del penal de Julián Álvarez no cumple con los estándares de autenticidad esperados en un material oficial. En este caso podría haber un debate mucho más amplio sobre la necesidad de garantizar la integridad de las pruebas audiovisuales en competencias deportivas de alto nivel. Y esto, como les decía antes, puede exceder simplemente lo que tiene que ver con lo deportivo, porque si se demuestra que un ente como la UEFA, tan importante y justamente encargado de regular el fútbol en las competencias europeas y encargado evidentemente de velar por la verdad y la justicia, modificó imágenes para justificar quizás un error involuntario del VAR y que terminó perjudicando al Atlético de Madrid, estaríamos frente a un delito y esto podría llevar a tener consecuencias mucho más graves. No hablo de que se repita el partido ni mucho menos, el Real Madrid ya pasó y no tiene la culpa. Estamos hablando de consecuencias mucho más graves y severas para la UEFA. Por lo cual, si bien el debate ya parecía zanjado y el Atlético de Madrid se había tenido que conformar con quedarse afuera, veremos qué termina pasando. Les vuelvo a decir lo mismo, hasta que no había aparecido el material de la UEFA, era bastante dudoso si había golpeado o no en los dos pies de Julián Álvarez. Sin embargo, justamente lo que subió la UEFA había terminado de zanjar todas las dudas y parecía dejar bastante claro que el argentino le había pegado con ambas piernas. Sin embargo, con esto que presentaron ahora, con un exhaustivo informe y evidentemente peritos forenses que se encargaron de revisar el material, todavía genera muchas y más dudas. Díganme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales
Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy, los veo mañana en un próximo video.